Shall we begin? Hola a todos queridos amigos, soy Victoria Rusia y bienvenidos a mi canal. Hoy, para presentar mis respetos a toda la comunidad de la América Latina, he decidido hacer un video sobre un día muy especial para muchas personas en el mundo. Y más concretamente para los habitantes del continente americano que viven este día con un sentimiento muy profundo que demuestra el amor y el cariño que sienten por la familia y sus seres queridos. Como ya sabréis, estoy hablando del Día de los Muertos. Para conmemorar esta fecha tan señalada e importante para muchos de ustedes y mostrarles el cariño que siento por el pueblo mexicano y todos los habitantes del continente americano, me he vestido de Catrina. Espero que os guste mi indumentaria y me haya vestida correctamente. Es muy importante para mí saber lo que opinan. Por favor, dejarme comentarios aquí abajo diciendo cómo me veis. En el video de hoy voy a hablar sobre 3 cosas relacionadas con este día, que espero que os gusten. Primero, leeré una calaverita literaria en idioma español que me ha escrito especialmente para esta ocasión un fiel suscriptor. Muchas gracias, Jim. También he traducido esta calaverita en idioma ruso y la leeré en mi idioma para que escuchéis cómo suena. En la segunda parte voy a hacer una reacción a un precioso e interesante video titulado Día de Muertos, así se vive la muerte en México, del canal de YouTube Soy Tapatío. Y para finalizar, después del vídeo, os contaré las diferencias y similitudes que encuentro en la forma de celebrar este día tan especial entre México y Rusia. Estoy segura que os sorprenderá todas las cosas que tenemos en común. Aprovechando esta ocasión, quiero mencionar que tengo la gran suerte de contar a unas suscriptores maravillosas que participan activamente en mi canal y me ayudan mucho. Las estadísticas indican que casi el 50% de vosotros, mis queridos suscriptores, participáis activamente en el canal. Eso es muchísimo. Os agradezco de corazón que estéis apoyándome y ayudándome a crecer con vuestros comentarios, likes y compartiendo mis videos. No olvidéis seguir haciéndolo. Y si que tú me estás viendo ahora todavía no eres mi suscriptor, no esperes más, suscríbete. También me podéis seguir en mis cuentas de Instagram, los dejo en la descripción y también los podéis ver aquí abajo. Como os he dicho antes, voy a empezar leyendo esta calaverita literaria escrita por Jean y que quiero compartir con vosotros. Espero poder leerlo con la entonación correcta. Calaverita. Anda la calaca, dicen, buscando una novia, y llegó derecho al canal de la hermosa Victoria. Muy contenta y llena de gloria, buscando llevársela, trató de coquetearle, mostrarle un viaje al más allá. Ella, con su gran decisión, le dijo: no quiero ser tu novia.
Muchos viajes tengo que hacer y a mis lindos suscriptores no quiero dejar. La muerte, decepcionada de aquella triste respuesta, partió sin poderse llevar a la hermosa Victoria al panteón. He realizado la traducción de esta calaverita al idioma ruso y también os voy a decir en ruso. Калака идет, мол, ищу невесту, и пришел прямо к каналу прекрасной Виктории. Очень счастлив и полон славы, хочет забрать ее, пытается флиртовать с ней, показать ей путешествие в загробный мир. И она решительно говорит ему: «Я не хочу быть твоей невестой. Много поездок мне еще нужно совершить, и с моими прекрасными подписчиками не хочу я расставаться». Разочарована и печальна была смерть от этого ответа. Он ушел, так и не сумев привести в пантеон Викторию. ¿Qué os ha parecido? Dejarme en los comentarios vuestra opinión sobre la calaverita y decirme qué sensación os ha producido al escucharla en idioma ruso. Para comprender este día he visto muchos vídeos en YouTube y me quedé gratamente sorprendido cuando encontré el vídeo con el título Día de Muertos, así se vive la muerte en México. Me gustó tanto que he decidido hacer una video reacción sobre él. Podéis encontrar el original en el canal Soy Tapatío. Es un canal muy bueno con unos vídeos súper interesantes y muy bien editados. Os animo que os suscribáis a él y estoy segura que os va a encantar. Os dejo en la descripción el link a video original y el canal. En la época prehispánica, la veneración a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, que es el inframundo en la mitología mexica. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. Ustedes son personas muy familiares y por lo que veo la familia siempre está unida, primero durante tu vida y luego cuando falleces es muy bonito sentirte amado y respetado por tus seres queridos. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de los difuntos a su hogar, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración del Día de Muertos, la muerte es un símbolo de la vida, que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario de México. Esta celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, y cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, algún platillo que le gustaba a sus familiares en vida,
y al Qué igual que en tiempos atmósfera. prehispánicos, se coloca incienso para Wow, aromatizar el lugar. Asimismo, muy las bonito festividades todo. incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas prehispánicas Wow. tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen Altares camino tras más la muerte. bonitos y llenos de calor, con esas flores y esas preciosas calaveritas de azúcar con el pan de muerte y transmite una sensación de paz y tranquilidad y parece todo tan delicioso. Es increíble. Cantan en el cementerio en guitarra, tocan la guitarra. Las personas queridas preparan el altar con mucho cariño y amor. Qué interesante. La tradición también indica que, para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se debe esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. En la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquic, que significa donde hay mezquite, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. Qué precioso, está todo lleno de pétalos de flores y velas iluminando todas las calles. Antes pensaba que esto era solo para decorar, pero ahora entiendo que tiene un significado muy profundo, mucho sentimiento en todo lo que hacen. Qué bonito está todo iluminado con velas y las tumbas decoradas con flores. Parecen verdaderas obras de arte. En Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración de Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se divide en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. Durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en su ciudad capital. No he entendido bien, solo en Oaxaca se dividen los altares en escalones o es común en otras regiones. Por favor, escríbeme en los comentarios. Janitzio y Pátzcuaro en el estado de Michoacán, donde la creencia entre los purépechas es que las almas, al regresar, vuelan como mariposas sobre el lago de Pátzcuaro, hasta llegar a la isla de Janitzio. Dicen que si uno abre su corazón, es posible verlas dibujadas en las ondas que forman el andar de las lanchas. Hacia la medianoche del 1 de noviembre, el panteón se llena de ofrendas florales, música y misterio. La isla impresiona a los visitantes, desde que desembarcan a la luz de los faroles que alumbran el muelle de San Pedrito. ¡Wow! Pero ¿cómo puede ser tan bonito? Me han contado las barcas y qué bonita creencia de que las almas vuelan como mariposas. En Xochimilco, en la Ciudad de México, que además de ser famoso por sus canales prehispánicos y sus chinampas, lo es por ser un lugar en el que puedes observar y oler una variedad increíble de flores, característica que le dio su nombre. Xochimilco en náhuatl significa campo de flores. En esta temporada del año se realizan recorridos en la noche a bordo de barcazas, conocidas como trajineras. Los habitantes del lugar montan en las calles ofrendas espectaculares dedicadas a sus difuntos. Esto forma parte de la tradición del pueblo, así como degustar un rico café de olla acompañado de un pan de muerto. Me encantan las flores.
Cuánta variedad de flores tiene que ser espectacular poder olerlas. Me encantaría que la tecnología estuviera avanzada y hubiesen inventado algo para que yo ahora pudiera oler este aroma de las flores. Quiero sentir este aroma. En Guadalajara, Jalisco, los festejos también están presentes cada año. Los altares de muerto, los festivales, obras de teatro, recorridos por los panteones de Belén y Mezquitán son solo algunas actividades que se realizan año con año en nuestra ciudad. Los panteones se visten de naranja, esperando la llegada de nuestros seres queridos desde el más allá. El Festival Calaverandia nos inunda con sus imágenes, luces y espectáculos, llevándonos a lugares inimaginables. Qué bonito es todo en este festival Calaverandia. Se aprecia que saben divertirse los mexicanos. Cuánto calor y alegría. Me encantan esas fiestas porque pueden disfrutar toda la familia sin importar de edad. Este 2020, quizás algunos de estos festejos se llevarán a cabo de una manera distinta, a causa de la pandemia, lo que abre una oportunidad para que en cada uno de nuestros hogares sean recordados nuestros familiares y amigos que han partido. Cabe mencionar que esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2008, por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Reúne a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos y familiares, déjame un comentario de lo que te ha parecido esta festividad o cómo es en tu lugar de origen. Si aún no lo has hecho, en este momento puedes suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos, hasta la próxima. No sabía que esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. En Rusia también hay una festividad similar, el Día de Recuerdo de los Muertos, o también llamada Radeniца. Se celebra una semana después de la Pascua Ortodoxa, suele ser a finales de abril o principios de mayo. Por ejemplo, en nuestro territorio de Krasnodar, este día es festivo. Aproximadamente una semana o dos antes, los familiares de los difuntos van al cementerio para poner las tumbas en orden. En Rusia la mayoría de las veces se entierran en la tierra, y la diferencia con Europa, donde todo está cubierto con losas, en Rusia las tumbas necesitan un cuidado constante para que las malas hierbas no crezcan cerca de cada tumba. También hay una pequeña área donde se pueden plantar flores, arbustos o árboles. En la tumba hay una lápida y cerca de la parcela donde está la tumba se prepara de antemano una mesa y bancos. Todo esto se pone en una forma hermosa. Los familiares van a las tumbas en el día conmemoración de los muertos y llevan flores. Es más normal que las flores que se utilizan para esta forma sean artificiales y tiene que ser un número par. En Rusia se da un número par a los muertos y un número impar a personas vivas. Por eso muy importante que en las citas, cuando lleves flores a una mujer, que sean número impar. No os equivoquéis.
Los familiares llevan galletas, dulces diferentes y todo tipo de alimentos de comerlos en estas mesas cerca de las tumbas. Es costumbre dejar parte de la comida en las tumbas y distribuir dulces y galletas al azar a transeúntes y a pobres, así como a los conocidos, a los cuales tienen que recordar en este día a todos sus familiares fallecidos, amigos y conocidos, para compartir algunos recuerdos, alguna historia que les sucedió con difunto. Este día siempre me da un poco de tristeza estar en el cementerio, porque lamento que algunas personas cercanas ya no estén entre nosotros y por ello no pueda compartir los momentos alegres de mi vida con ellos. Y al mismo tiempo me sumerjo en el profundo silencio que se palpa en el ambiente y me invade dentro un sentimiento de paz y respeto. Fue bastante difícil para mí grabar este video para ustedes hoy. El tema de la muerte siempre ha sido muy conmovedor y triste para mí. Recuerdo que me impresionó mucho cuando vi los dibujos animados sobre Coco y las tradiciones mexicanas. Tuve que ver diferentes vídeos muchas veces y leer mucho antes de poder comentar con calma este video. Os habrá sorprendido saber que entre Rusia y México hay cosas en común en la forma de celebrar este día. Por ejemplo, celebrar este día como una fiesta, visitar el cementerio, homenaje en la memoria y respeto por los familiares difuntos y comida y bebida en cementerio. Pero para nosotros los rusos el formato de tal festividad es diferente a México. En Rusia no hay trajes tradicionales para ese día ni maquillaje. No se crea una alfombra de flores hasta la tumba de los difuntos, hasta las casas, y solo se ponen velas en las iglesias. En definitiva, no se celebra ese día como un día alegre y festivo. Al principio todo me pareció un poco chocante ver la gente vestida de muerte, celebrando este día alegremente. Un día que para mi cultura tiene un significado más relacionado con la tristeza y la añoranza de las personas queridas. Pero luego pude entender mejor la esencia de este día y su significado para los mexicanos y otros países del continente americano. Espero algún día estar en México en este día tan especial y poder sentir esta atmósfera mágica de felicidad que se vive en todas las calles de las ciudades y los pueblos. Quiero estar ahí para sentirme una más, que me contagie esta magia que rodea a las personas de México cuando celebran un día tan especial como es el Día de los Muertos. Espero que os haya gustado mi video. Dejar en los comentarios vuestra opinión y procuraré responderos a todos como hago siempre. No olvidéis darme un like, suscribirte a mi canal. Si te ha gustado, por favor, comparte, y un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Пока-пока.